El suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 a 29 años de edad. Esto según un informe de la Organización Mundial de la Salud titulado La prevención del suicidio, un imperativo global, un informe del 2021. Según este informe, por cada persona que se suicida, al menos 20 lo han intentado. Y según este mismo informe, cada año mueren 800.000 personas por suicidio, lo que puede traducirse en una muerte cada 40 segundos. Son cifras bastante alarmantes, ¿verdad? Bienvenidos al Laboratorio de Inteligencia Existencial. Mi nombre es Julián Felipe Almario y hoy quiero compartir contigo algunas pautas, sugerencias, recomendaciones para prevenir el suicidio y sobre todo algunas advertencias de las contraindicaciones, del tipo de cosas que debemos evitar para prevenir el riesgo suicida. Bienvenidos. Una de las preguntas que con frecuencia nos hacemos frente al tema del suicidio es si el suicida es cobarde o valiente. Viktor Frankl decía, depende, podemos decir que es alguien cobarde frente a la vida y valiente frente a la muerte. El tema de la muerte podemos encararlo básicamente desde dos posturas. Una es la postura negacionista y la otra podríamos llamarla la postura consciente. La postura negacionista consiste en que básicamente ante el hecho de ser seres mortales preferimos mirar para otro lado, hacer como si eso no existiera. Y lo que hacemos generalmente es buscamos un hedonismo o un materialismo a través del cual ignorar esa realidad. El hedonismo es esta búsqueda constante de placeres fugaces de corto plazo. O el materialismo, entonces a través del tener cosas, ¿no? O bienes materiales, buscar, ¿no? Una sensación como de refugio o distracción temporal para evitar ser conscientes de esa realidad. Aunque, como se dice, un funeral con trasteo no existe, ¿verdad? Nos vamos, llegamos sin nada, nos vamos sin nada, pero de alguna manera el tener se vuelve una especie de evasión de esa realidad. O buscamos alguna especie de escapismo anestésico, experiencias como por ejemplo el consumo de sustancias a través del cual evadir esa realidad. La postura consciente frente a la muerte nos lleva a adoptar nuevamente dos distintas, de esas se desprenden dos distintas posibilidades. Una sería la postura nihilista y la otra sería la postura, digámoslo, más esperanzadora. Desde la postura nihilista yo lo que asumo es que como algún día me voy a morir, entonces tal vez no tiene ningún sentido hacer ningún esfuerzo en esta vida, porque ¿para qué si algún día me voy a morir? La otra postura más esperanzadora diría justamente todo lo contrario, aunque parte del mismo hecho. Como algún día me voy a morir, tengo que hacer que mi vida valga la pena, que cada segundo, que cada instante cuente. Entonces son posturas distintas de cara al hecho de ser seres mortales. Ahora bien, existen algunos trastornos que pueden estar asociados al riesgo suicida, a la ideación, al intento suicida, que tienen que ver especialmente con trastornos del estado de ánimo. Uno de ellos es el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite o borderline es un trastorno en donde la persona pierde la capacidad de regulación de sus emociones. Son como una especie de bomba de tiempo emocional y en cualquier momento pueden estallar. Y cuando estallan, básicamente se desbordan emocionalmente y no encuentran la forma de regularse o recuperar la calma. Son trastornos muy complicados, muy complejos, en donde suelen haber unas historias, unas biografías muy duras, en donde hay una herida emocional de haber sido utilizado y desechado muy fuerte, muy profunda, y entonces genera unos desbordes muy fuertes, emocionales. Suele requerir tratamiento no solamente psicológico, sino psiquiátrico. Este es un trastorno en donde encontramos asociado el riesgo suicida.
Otro trastorno es el trastorno histriónico de la personalidad. Sin embargo, en el trastorno histriónico, como hay una necesidad principalmente de llamar la atención, puede que no haya tanto un riesgo suicida, en el sentido de que la persona quizá, como se propone llamar la atención, no necesariamente de manera consciente, puede hacerse cortes o lastimarse o amenazar con el suicidio, quizá solamente con el deseo de recibir algo de atención, algo de amor, ¿no? Porque la herida emocional de la persona histriónica es la herida de sentirse ignorado, desatendido en sus necesidades emocionales, afectivas. Entonces hay una necesidad constante de ser tenido en cuenta, de tener algún protagonismo, de ser escuchado. Y aparece entonces el riesgo, o más bien la retórica suicida, aunque en algunos casos también puede llevar al suicidio consumado. Otro trastorno en donde encontramos asociado el riesgo suicida es en la ansiedad. La ansiedad puede llegar a la persona, llevarla a momentos o a estados de desborde, en donde la persona no se halla, ¿verdad? Se siente tremendamente desesperado, ¿verdad? Y una medida desesperada puede ser, pues, en el peor de los casos, quitarse la vida. En la depresión también, por supuesto, aparece el riesgo suicida, especialmente en la depresión, y no solamente, también en el trastorno afectivo bipolar, en donde la persona fluctúa entre la depresión y la euforia. Hay bipolaridad maníaco-depresiva e hipomaníaca. Básicamente la maníaco-depresiva, la persona sube a un pico de euforia muy fuerte y luego baja a un estado depresivo y se mantiene como en esta especie de montaña rusa emocional. En la bipolaridad hipomaníaca, la persona sube a un estado de euforia, pero no tan alta, y luego cae en un estado depresivo. Entonces encontramos también en la bipolaridad un riesgo de ideación e intento suicida. Y por último, también en el trastorno de personalidad dependiente, cuando ya hay una dependencia patológica, donde la persona no concibe su vida sin la otra persona, o genera estos vínculos, ¿no es cierto?, simbióticos con el otro. En la eventualidad, por ejemplo, de una ruptura afectiva, aparece especialmente el riesgo suicida, o la amenaza suicida en caso de que esté en riesgo de terminarse dicha relación. Estos son algunos trastornos en donde encontramos especialmente el riesgo suicida. Quiero cerrar con algunas recomendaciones de el tipo de cosas que debemos evitar hacer. Yo creo que es suficiente mencionar estas porque nos dan la pauta para identificar implícitamente qué sería eso que nos conviene hacer. Digamos que en psicología, en la medicina especialmente, hay un término que se conoce como la iatrogenia, que es el daño que puede causar a alguien, incluso muy bien intencionado, a través de una mala praxis, a través de un mal procedimiento terapéutico, en donde puede hacer que, lejos de ayudar a la persona, le haga más daño. Y hay una serie de praxis o de cosas que podemos hacer y que quizá, lejos de ayudar, empeoran y pueden aumentar el riesgo suicida. ¿Qué cosas pueden afectar o aumentar el riesgo suicida? Bueno, la intolerancia ante el malestar de la otra persona puede ser lo más frecuente. Y entonces caer en esto de decirle a la persona, bueno, ya, deja de quejarte, ponle ganas a la vida, ponle actitud, como si eso fuera suficiente, ¿no? Bueno, generalmente lo que produce esto en la persona es mayor frustración, mayor como desesperanza, una sensación incluso también de culpa, ¿no? Porque quizá la persona puede hacer un esfuerzo honesto para poner una mejor actitud, para dejar de sufrir, pero dándose cuenta que en últimas no le cambia nada, ¿no es cierto?
Otra práctica muy frecuente, muy contraindicada, es la de señalar a la persona y culpabilizarla, ¿no? Es que tú estás sintiéndote mal, pero porque no has hecho esto o no has hecho aquello. Si tú hicieras más ejercicio, si tú socializaras un poco más, si tú salieras de tu habitación, si tú tuvieras algún hábito de autocuidado, estarías mucho mejor, ¿no? Etcétera. O sea, culpabilizar a la persona es todo lo que no debemos hacer cuando alguien está especialmente en un riesgo suicida. Si se trata de una situación de normalidad, de relativa estabilidad emocional, bueno, bienvenida la invitación a asumir cierto grado de responsabilidad frente a cosas que se pueden hacer y ayudar, pero en estos casos es muy contraindicada. Otra muy acostumbrada es como prescribir frases de superación, ¿no? de tipo libro de autoayuda, ¿no? Como mira, la vida es hermosa, la vida es bella, solo tienes que tener una actitud más agradecida, etcétera, porque esto de nuevo puede generar aún mayor frustración, porque la persona intenta poner en práctica estas frases de tipo libro de autoayuda, frases de superación, para descubrir que de nuevo no le ayuda, no le resuelve nada, entonces se genera más frustración y sensación de fracaso personal, porque pues se ve a sí misma como alguien que simplemente no puede, ¿no? Le queda grande, no es capaz de poner en práctica el consejo. Otra práctica muy contraindicada y pues que no ayuda es el apelar todo el tiempo al deberismo, ¿no? Es que deberías hacer esto, deberías hacer aquello, ¿no? Siempre cargar como con un sentido de responsabilidad a la persona es muy complicado, porque en un momento especialmente de una depresión mayor, de una crisis depresiva, en realidad la persona solamente pararse de la cama o ducharse es un acto heroico, de tal manera que cualquier otra sugerencia que le hagamos en relación a lo que debe hacer la persona suele ser contraproducente. Otra estrategia a la que recurrimos con frecuencia, muy contraindicada, es ponernos a nosotros mismos de ejemplo, ¿no? Como decir, no, mira, si supieras las dificultades que yo he atravesado, es que a mí sí me ha tocado duro en la vida. Ven, te cuento, mira, yo he tenido que vivir esto y he tenido que vivir aquello y lo he superado de una manera estoica o lo que sea. Es pésimo un consejo, no ayuda en realidad. No solamente la persona siente que saber cómo has superado tus dificultades no le resuelve nada, sino que además se recibe como un mensaje un poco egocéntrico, ¿no? Como mírame, tómame de ejemplo, pero por la misma razón se ve como algo distante, impersonal, poco empático, poco cercano. Saber lo bien que has superado tus dificultades, pues para esta persona realmente no le ayuda, no le resuelve, ¿no? Es como bien por ti, pero en realidad no ayuda. Y por último, una cosa que hacemos también con mucha frecuencia, y creo que es una de las más graves, en la que más podemos descuidarnos, es la de considerar la amenaza suicida como solamente manipulación o como una falsa alarma, ¿no? Esto de creer que el que se va a suicidar no amenaza y el que amenaza es porque no se va a suicidar. Es falso. La mayoría de suicidios consumados llegan después de varias amenazas de la persona. El mayor o el principal predictor de suicidio es la amenaza suicida, así que tengamos siempre mucho cuidado con subestimar, ¿no? Esta amenaza. Tomémonoslo en serio, incluso si creemos que nos pueden estar manipulando, es preferible sentir que nos manipularon y no que pudimos haber hecho algo a tiempo. Así que bueno, estas son algunas recomendaciones que pueden servirnos para prevenir, entender un poco y prevenir el riesgo suicida. Espero que este contenido te haya servido de alguna manera, que pueda empoderarte con algunas herramientas, por lo menos que te permitan evitar algunas de estas pautas contraindicadas en el riesgo suicida
y si crees que pueda servirle a otra persona, por favor compártelo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale click a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que se crean nuevos contenidos, y muchísimas gracias por tu amable y atenta escucha.